Bueno, entonces, si el clima está frío, la clase de hoy hay que tener mucho abrigo. Va a ser básicamente boca arriba acostadas, pero primero nos ponemos un momento de pie. Observen cómo está su eje, observen la planta de los pies. Acá no importa si no las veo completas, no importa, no se preocupen. Observen entonces cómo están apoyadas sobre sus pies, qué tienen que hacer para realmente estar sobre sus pies. Registren la planta de los pies en el piso. Luego observen la pelvis y en particular la base de la pelvis. ¿Qué tienen que hacer para que la base de la pelvis esté paralela a la planta de los pies? Y los pies pueden estar, pueden estar paralelos o tal vez uno se abre un poco más. No busquen como la corrección. Estamos de pie. Observamos entonces la planta de los pies. La base de la pelvis. Si fueran como si les dijera dos discos o dos platitos bien chatitos, fíjense si pudieran estar paralelos. ¿Qué haría para que se pongan paralelos? Luego vamos a poner otro platito en la tapa de la cabeza. Observen entonces la distancia entre la tapa de la cabeza y la base de la pelvis, entre la base de la pelvis y la planta de los pies. Muy bien. Y entonces, como si quisieran alcanzar algo, eleven un brazo y luego el otro. Como si estuvieran que alcanzar algo, luego alcanzarlo con el otro brazo, tal vez adelante, y regístrense, porque después al final de la clase es lindo hacer otra observación y ver en qué estamos diferentes. Y caminen un poquito por donde tengan lugar, normal, como si estuvieran en la calle, observando si los brazos se mueven, si el izquierdo y el derecho más o menos hacen lo mismo. Y si pueden observar sus pasos, no importa que salgan de la habitación o que se queden en la habitación, fíjense cómo son sus pasos. Y uno puede observar, cuando observa los pasos, puede observar el pie de atrás que impulsa o el pasaje del peso que sucede en cada paso. Y tal vez pueden llevar un brazo arriba o adelante. Y después, de a poquito van a ir a acostarse, si es posible que la cámara los apunte acostados. Si no, no hay problema. La idea es escuchar, no es necesario mirar la cámara, pero por supuesto que si alguien quiere sentarse y mirar, puede mirar. Entonces, le llamamos posición de reposo o posición inicial a la posición con la que iniciamos, boca arriba, rodillas flexionadas. Palmas para arriba y manos a 90 grados. En relación, las manos seguirían la línea de la clavícula. Puedo mirar a derecha e izquierda para ver si las clavículas están más o menos en la misma línea que las manos. De modo que inclusive podría trazar una línea imaginaria, mano, clavícula, a 90 grados, o sea, como en cruz, como si estuviéramos en cruz. Fíjense que si están muy cerca de una pared, claro, tienen que ir igual. Bien. Entonces observen como si
cómo se apoyan las palmas para arriba, si es posible, por supuesto que si para alguien es incómodo o no. Si es posible apoyar las palmas para arriba, las rodillas flexionadas. Y acá también les pido que se observen primero cómo están hoy, cómo está el ánimo, cómo está el estado de ánimo en este momento. Cómo están los pensamientos en el día de hoy, en la noche de hoy, y cómo está el cuerpo. Fíjense cómo se apoyan en el piso y fíjense qué les da para observar primero, a dónde se les va la atención. Fíjense si observan lo que está más cómodo o lo que les gustaría que esté distinto. Y si no tienen lugar, podés poner los brazos a 45 grados, María Silvia, no hay problema. Los brazos cerca del cuerpo, ponenlos. Y anda un poquito hacia la derecha, así puedo verte más completo. Apenita, Bueno, y eso es. Y observen cuál es la relación con el piso de las distintas partes del cuerpo. Y si observan entonces lo que está cómodo, si observan lo que les gustaría que esté distinto. Y observen también cómo entra el aire al pecho, cómo entra el aire a la panza. Y entonces, muy suavemente, y esto lo vamos a también chequear en distintos momentos de la clase, así que traten de guardarse el registro de cómo es rodar mínimamente la cabeza a la derecha y mínimamente rodar la cabeza a la izquierda. Estamos buscando diferencias y buscando todo el tiempo que lo que hagamos en la clase tenga el tono de buscar, de explorar, de indagar, de jugar. Y cuando algo se nos ponga como muy automático, simplemente dejamos de hacer y descansamos. Y fíjense si pensamos en diferencia entre la derecha y en la izquierda, ¿qué toman en cuenta? Toman en cuenta hasta dónde llega la cara o la oreja, el mentón, cuando ruedan un poquito a la derecha y a la izquierda la cabeza. Pueden tomar en cuenta hacia qué lado les da más ganas. La suavidad. Y por supuesto no vamos a ir a ningún lugar que duela. Y fíjense si pueden imaginar una conexión de este rodar de la cabeza a través de su columna hacia abajo. Puede que la sientan, puede que la imaginen. Entonces estoy rodando la cabeza, inhalando y exhalando. Y para rodar la cabeza ruedan las vértebras cervicales. Y tal vez ese movimiento lo puede ir proyectando hacia abajo más abajo de las cervicales, es decir, a las dorsales con las costillas, lumbares, pelvis, pies. Solo chequeo si hay alguna conexión o ninguna conexión. Simplemente es una información que me guardo. Y entonces ahora vamos a elevar el brazo derecho hacia el techo. Brazo extendido, elevado hacia el techo. Eso. La palma en dirección a como cuando aplaudimos. Es decir, la palma en dirección al centro de nuestro cuerpo. Busquen la comodidad y entonces los movimientos van a ser mini, 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 de ir y volver. Vamos a llevar un poquito los dedos hacia el techo y regresan. Es un movimiento mínimo. Y fíjense que para llevar los dedos hacia el techo, el hombro se empieza a despegar del piso. Fíjense
el hombro, la parte del omóplato, se despega y se apoya. Y fíjense qué es lo más chiquito, suave y pequeño que pueden hacerlo. Y si alguna siente que dejó de respirar, descanse un segundo. Entonces la prueba de que lo estamos haciendo suave es que la respiración es fluida. Despega un poquito del suelo y fíjense que si tomamos en cuenta la gravedad que actúa sobre ese brazo, cuando subo estoy haciendo algo, pero cuando bajo simplemente me estoy uniendo a la gravedad. Es decir, que podríamos pensar que para subir hacemos algo y para bajar dejamos de hacer. Solo que no lo hagamos tan rápido que caiga muy brusco o que golpee. Y observen entonces en este ir y venir del hombro hacia el techo un poquito y hacia el piso, ¿qué apoyos, qué cambia en términos de apoyo? Si pensamos en la caja torácica como una gran vasija, una canasta, lo que les guste, una esfera, al levantar el brazo y el hombro, ¿hay algo que cambia? Tal vez, y es muy pequeño, y es derecho hacia el techo. Y fíjense si pueden registrar el meñique y el anular en particular, que se conectan con el codo, con la axila, la línea del quinto dedo. Meñique, anular, codo y axila. Y por supuesto que hay que descansar cada vez que cada uno se cansa. Y dejen de hacerlo, descansen un momentito, en la posición que tengan ganas, el brazo, importante descansar. Y esto es muy, a diferencia de otro tipo de clase, los aprendizajes o los cambios se producen, el planteo es que los aprendizajes el cuerpo los toma si son suaves, si son cómodos, si son placenteros. Así que esta es una clase en donde cada vez que sintamos necesidad de descansar, de integrar, dejamos de hacer. Y observen entonces, si con este poquitito que hicimos, y las rodillas las pueden dejar flexionadas o extendidas, como quieran. Pero por ahora descansen, no hagan nada. En este momento solamente descansen y observen si con este poquitito que hicimos tal vez sienten o no algún cambio. De un lado, del otro. Y entonces volvemos a la misma posición, el brazo derecho está arriba, hacia el techo. Observen la línea que va del dedo meñique al codo. Y así como muchas veces cuando están paradas, yo les digo, no hiperextiendan las rodillas, el codo tiene algo parecido, no lo traben. No es que vamos a flexionar el codo, pero que no esté trabado. Que podamos viajar desde el meñique a la axila por el codo. Y vayan 2 o 3 veces más y observen si la cabeza le da ganas de quedarse quieta, si le da ganas de participar hacia un lado. Muy pequeño. Fíjense qué sería lo más pequeño y fácil que pueden hacer este movimiento. Y luego van a dejar el brazo derecho en el piso. Van a dejar la rodilla derecha flexionada y la otra extendida. Ubiquen entonces la cadera derecha y el pie derecho y apenitas a partir de la pisada del pie derecho vayan a levantar un poquitito la cadera derecha y regresar al piso. Y de nuevo, puede ser 1 milímetro, puede ser inclusive imperceptible. Inhalo y exhalo. Y siempre que nos descubramos con la mandíbula apretada o con la garganta apretada o sin respirar continuo, es momento de tomarse un descanso o de ir menos. Entonces observen, la rodilla va hacia el techo y fíjense si por elevar y descender la cadera derecha del piso, si tomamos a la pelvis como una pelota o como una esfera, podemos empezar a sentir que cuando se levanta a un lado, el peso se transfiere un poquito más al otro lado.
muy pequeñito. Tiki y tiki. Tiki, tiki. Inhalo y exhalo y elevo y bajo muy poquito. Y no es que queremos levantar mucho la pelvis, sino que queremos sentir cómo rueda la pelvis hacia la izquierda y regresa. Y es un mínimo, mínimo, mínimo. Casi que no se ve. Fíjense cómo colabora la gravedad acá también, cuando regresa la pelvis al piso. Así que no tengo que hacer nada. Y como estamos empezando a sentir, tal vez algunos y todavía por ahí otros no, de que estamos rodando la pelvis con este movimiento, fíjense si al rodar la pelvis podemos integrar el movimiento hacia el resto de la columna. Más chiquitito, María Silvia, mucho, mucho más chiquitito. Esa penita es hacia el techo y la rodilla siempre está apuntando al techo. Y ahora vamos a ver por qué. Menos, 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 menos. Es 1 milímetro. 2 milímetros. Tuc, tuc. Apenas como para que pase un papelito por abajo de la cadera y regresa. Y descansen un momentito en la posición que quieran. Observen dónde están las plantas de los pies. Dónde está la base de la pelvis, isquiones, coxis, la parte de abajo del pubis. Y observen dónde está la tapa de la cabeza. Para observar la base de la pelvis es más fácil las rodillas flexionadas, pero prioricen la comodidad. Entonces, base de la pelvis, tapa de la cabeza, plantas de los pies. Y registren entonces la cabeza como una esfera, como una pelota. Registren la pelvis con una forma bastante esférica. Elijan si prefieren imaginarla como una vasija con la base, en la base de la pelvis o como una esfera. La pelvis, la esfera o vasija de la pelvis con la base en la base de la pelvis. Y registren la caja torácica, que solemos tener menos información, y también como una vasija con la boca hacia arriba. Una vasija, un bol, un recipiente. La caja, la pelvis y la cabeza. Y entonces de la vasija de la pelvis salen las 2 piernas. Y de la vasija de los hombros salen los 2 brazos. Y entonces estamos observando los apoyos que fue cambiando en este rato. Estamos boca arriba, rodillas pueden ser flexionadas o extendidas. Y entonces dejen las piernas como quieran, es decir, largas o flexionadas, y eleven el brazo derecho. Brazo derecho flexionado, apuntan al techo, apuntan al techo de nuevo. Fíjense entonces cómo pusieron el brazo. ¿Está perpendicular o se juntó con la línea de los ojos? Hay una línea que es la línea de los ojos, y hay otra línea que es la línea de los omóplatos, brazos. Fíjense que el codo tenga relación con la axila, con el meñique. Muy bien, y volvemos a hacer lo mismo. Llevamos un poquitito el brazo al techo, como si fuéramos una marioneta donde alguien, un hilito muy suave de la punta de los dedos cuelga del techo, lo lleva hacia arriba y lo deja caer suave. Y fíjense si están inhalando, si están exhalando. Simplemente el brazo está largo, apuntando al techo.
Y ahí se mueve 1 o 2 milímetros hacia el techo y regresa. No se flexiona en ningún momento. El brazo está largo, apuntan los dedos al techo todo el tiempo, y lo único que hago es despegar un poquito el hombro derecho del piso y lo vuelvo a apoyar, el omóplato. Fíjate, Laura, si querés, cómo estamos haciendo el movimiento. Fíjate que es hacia el techo. Y es microscópico. Y fíjense, ¿para qué lado les gustaría? No hagan nada, solamente sientan. Si movieran la cabeza, ¿hacia qué lado lo girarían? Si movieran la cabeza, ¿hacia qué lado lo girarían? Mientras elevo y desciendo el omóplato del piso y lo regreso, sin qué lado me gustaría girar la cabeza. Elijo un lado y lo muevo solo para ese lado. Y acuérdense que el movimiento es lo más chiquito, lo más suave, lo más fluido que puedan. Con la palma de la mano apuntando hacia la parte media del cuerpo, como cuando aplaudimos. Y fíjense si al girar la cabeza para el lado que hayan elegido, mientras elevan un poquito el brazo y lo descienden, fíjense qué conexión hay entre la cabeza, el cuello, las dorsales, las clavículas. Suave, respirando. Fíjense cuando elevan el brazo, hacia qué lado se mueve la caja torácica. Empieza a producirse un rodar sobre la caja torácica. Y luego empiezan a probar cómo es mover la cabeza hacia el otro lado. Solo prueben. Y acuérdense que buscamos la sensación interna. Muy lento, voy y vuelvo. Y fíjense si pueden empezar a sentir algún tipo de relación entre la cabeza, la columna, las costillas. Y ahora una vez para cada lado, siempre que estén respirando normalmente. Entonces, mientras el omóplato se levanta y se apoya, fíjense si eso va produciendo un rodar en la caja torácica, en ese recipiente esférico que veíamos. Y fíjense qué pasa entre los omóplatos y qué cambia cuando la cabeza gira a un lado y la cabeza gira al otro. ¿Cuál es la preferencia? Y luego descansen. Descansen un ratito y observen. Los momentos de descanso, siempre digo, son para observar y para integrar los cambios. Fíjense cómo está el lado derecho, cómo está el lado izquierdo. Recuerden el tema del abrigo, porque esta clase baja la temperatura y hay que estar calentitos. Los apoyos. Y vuelvan entonces con la imaginación a dibujar, a ver dónde está la tapa de la cabeza, dónde está la base de la pelvis, dónde está la línea de clavículas omóplatos, dónde está la planta de los pies. Inhalen y exhalen, permitan que la gravedad actúe sobre cada una de estas líneas, de estas zonas. Y vuelvan a observar cómo generamos con la imaginación un recipiente en la base de la pelvis, que incluye cadera derecha, cadera izquierda, base de la pelvis, pubis, coxis, isquiones. La boca del recipiente está hacia la cabeza, hacia el tórax,
y otro recipiente en el tórax, hombros, clavículas, omóplatos, costillas. Fíjense cómo de un recipiente salen los dos brazos y del otro salen las dos piernas. Y entonces flexionen la rodilla derecha. Fíjense que esté en un lugar cómodo. Y siempre cómodo es que lo pueda usar. Sientan la planta del pie derecho y empiezan entonces con un mini empujo de esa planta del pie a elevar y bajar la rodilla hacia el techo, la rodilla y la cadera hacia el techo. Va y vuelve. En este caso está flexionada solo la derecha, la rodilla derecha. En el piso, está apoyado en el piso todo el tiempo, Elba. Todo el tiempo está apoyado el pie en el piso. Eso. Simplemente tal vez uso un poquitito de presión, la mínima que pueda. Y si no estoy respirando es que estoy haciendo demasiada fuerza. Y entonces vamos a hacer un experimento, porque esta clase lo que pide es que la rodilla esté al techo. Pero vamos a comprobar, a ver si pueden sentir qué diferencia hay. Si la rodilla la dejamos al techo, o si la rodilla la dejamos que vaya de un lado al otro al levantar la pelvis. Lo que queremos observar es la relación entre lo que llamamos el recipiente de la pelvis y la pierna. Y fíjense si pueden llegar a notar, porque es muy chiquitito, y es una zona que no tenemos mucha por ahí registro, que si la rodilla se mueve con la pelvis, entonces la relación pelvis-piernas no cambia. En cambio, si la rodilla la dejamos con un hilito hacia el techo y solo rodamos la pelvis, algo está sucediendo en la articulación de la cadera. Y no se preocupen si lo que les dije es muy complicado, si no lo pudieron registrar la diferencia, simplemente de ahora en más dejen la rodilla al techo. Y sientan entonces, sientan sin hacerlo, si les gustaría, mientras ruedan la pelvis de esta manera, con la rodilla hacia el techo, ¿hacia qué lado les gustaría empezar a rodar la cabeza? Primero elijan, sientan, elijan y empiecen a hacer. Estamos, entonces, está rodando un poquito la pelvis y la cabeza hacia un lado solo que hayan elegido. Inhalen, exhalen. Y cuando el movimiento se vuelva automático o una obligación, descansen. Fíjense si puede ser placentero. Y luego sigan moviendo la cadera, la pelvis, y fíjense de girar la cabeza para el otro lado. Y vean si pueden empezar a imaginar esta unidad del cuerpo con su diversidad. ¿Qué implica estar girando la cadera, las lumbares, qué pasa con las cervicales? Y descansen cada vez que necesitan. Y en ningún momento lleguen al dolor. El descanso, mientras sigamos conectadas, sigue actuando. Y luego alternen la cabeza un lado a la derecha, otro lado a la izquierda, mientras seguimos con la rodilla derecha al techo. Y traten de no darle velocidad, simplemente un poquito. Fíjense qué relación hay entre la pelvis, la columna y la cabeza. Si es más cómodo girar para el mismo lado que rueda la pelvis, o es más cómodo rodar la cabeza para el otro lado. Y vayan alternando la cabeza. Sigo con la pierna derecha hacia el techo y vayan alternando. Un momento ruedo la cabeza a la derecha, otro momento a la izquierda. Fíjense qué relación, cómo es la relación o el movimiento relativo de la pelvis, la cabeza y la columna. ¿Les gusta más ir todo junto o les gusta más como el contragiro? La planta yo, Laura, no te veo por cómo está ubicada en la imagen, pero todo el tiempo está la planta apoyada en el piso.
todo apoyado en el piso. Fíjense entonces si les gusta más girar la cabeza para el mismo lado que la pelvis o al revés. Y cuando quieran, descansen. Descansen un momento. No te preocupes por la cámara. Yo te avisaba nada más porque no sé si lo que estás haciendo está... Si alguien necesita descansar de costado, porque ya fue demasiado boca arriba, prueben. Pero básicamente fíjense qué cambios hubo hasta ahora en este ratito con lo que estuvimos moviendo. No te preocupes, Laura, está bien. Sí, pero no te veo yo ahora. Ah, no, pero igual a mí no me tenés que ver, solo me tenés que escuchar. Está bien. Observen si cambió algo en los apoyos, en el largo, en el lado derecho, en relación al lado izquierdo. Y vuelven a flexionar la rodilla, a dejar la rodilla derecha flexionada y la rodilla izquierda extendida. Eleven la mano derecha al techo. Fíjense si está realmente en la línea omóplato. Fíjense si hay una línea vertical entre la axila, el codo y el dedo meñique. Y esta vez van a ir con la cadera derecha y el brazo derecho hacia arriba y regresan. Es decir, se despegan la cadera. Y cuando digo se despegan, piensen en que es algo que puede tener 1 o 2 milímetros, como si quisiera pasar una hoja por abajo y regresa. Un poquito más, un poquito menos, pero no usen la fuerza. O fuerzas extras. Fíjense que estar tragando, respirando. Y mientras elevan el hombro derecho y la cadera derecha, que se despegan del piso y regresan, fíjense en términos de rodar, cómo ruedan esas recipientes que hablamos recién. Cómo rueda la caja, cómo rueda la cabeza libre. Solo con la cabeza en esta parte, solo fíjense que no haya traba en la garganta ni en el cuello, si quiere quedarse quieto, si quiere mover. Pero observen si entre la cadera derecha y el hombro derecho se levantan simultáneos o más bien se levanta uno primero y el otro. Es finita la observación. ¿Van juntos o van en secuencia? Y ahora vamos a tratar de hacerlo en secuencia, es decir, primero el brazo y después, no, perdón, primero uno y después el otro, pero yo elige cada uno, o sea, si quieres empezar por el brazo cadera o cadera brazo, elegí uno y repetilo de esa manera. Que vaya uno primero y otro después. Fíjate qué elegiste, fíjate si elegiste que el que inicia el movimiento es el hombro, hombro-mano o pelvis-pie. Y luego de hacerlo varias veces, elegí la otra opción, a ver si es posible. A veces hay cosas que yo digo que puede ser que no sean posibles. Así que es solo la intención. Que ahora inicie la otra parte. Es igual de fácil, están respirando y descansen un poquito el brazo. Descansen un momentito el brazo, el hombro. Y en ningún momento, lo que hay que aprender a descubrir, que es muy genial,
es no cuando nos cansamos o cuando nos duele, sino hay un momentito antes, cuando está por doler o cansarse. Tenemos que descubrir ese momentito antes para parar ahí. Porque si paramos cuando duele o se cansó, ya entramos ahí en una fatiga o en una contractura que no nos va a servir. Y entonces vuelvan a elevar el brazo derecho, teníamos la rodilla derecha flexionada, la izquierda larga. Simplemente imaginen hacer simultáneamente la elevación del omóplato y la cadera, imagínenlo sin hacerlo. Fíjense cómo están respirando de suave, de continuo. Y entonces después, respirando así de suave y continuo, lo hacen. Y fíjense si es simultáneo, si no es simultáneo. Y fíjense si están rodando de alguna manera, si está rodando un poquito la pelvis y el tórax. ¿Y dónde está el sostén? Si este ejercicio lo pensáramos desde que se levanta y que se apoya, y es muy chiquito, más chiquito. Fíjense si puede ser más suave y hacia el techo. Esa es como la restricción de la clase, es que sea hacia el techo. Tanto la rodilla como los dedos. Muy poquito. Y descansen. Descansen en la posición que quieran y observen. Todo el lado derecho, todo el lado izquierdo. Y acá, ahora viene una parte tremenda porque les pido que se pongan un poquito de costado y se pongan de pie. Pónganse de costado y vayan, mientras suben, vayan fijándose si el lado derecho y el lado izquierdo tienen alguna diferencia. Obsérvense, siéntanse si en la subida, y cuando lleguen simplemente quédense ahí sin acomodarse. Cuando lleguen a la posición de pie, obsérvense, percíbanse. Vieron que a veces cuando estamos paradas, pasamos el peso más a un pie, más al otro. A veces, algunos. Fíjense a qué pie les da ganas de pasar más el peso, sobre cuál se apoyarían más, sobre cuál se sienten más estables. Inclusive pueden levantar un poquito un talón o un pie sin caerse. Luego el otro. Caminar un poquito por ahí donde están. Observar la planta de los pies, la pelvis, la cabeza, cómo el movimiento viaja, brazos. Y luego van a volver a la posición de acostarse, boca arriba, rodillas flexionadas las dos. Y van a elevar el brazo esta vez izquierdo. Vamos a pasar tal vez un poquito más rápido por el segundo lado. Y vuelvan a chequear si la mano corresponde a la línea de los ojos o a la línea de los omóplatos, que la palma esté en la misma dirección que cuando aplaudimos, que haya una suavidad en la muñeca y en el codo. ¿Qué diferencia hay? Y empiecen a elevar un poquito el brazo, la punta de los dedos izquierdos, y observen cómo se eleva el omóplato, qué pasa con la clavícula, con las costillas, que la cabeza no tenga tensión. Y acá también, igual que lo que hacíamos con la pierna, al dejar el brazo al techo y mover el omóplato y la caja torácica, que permitir que empiece a girar, estamos haciendo un trabajo en la articulación del hombro. Entonces, los dedos apuntan hacia el techo, pero la caja, en su conjunto, en su redondez, en su recipiente esférico,
rueda un poquito hacia la derecha y regresa. Fíjense si pueden experimentar este ejercicio desde, desde la transferencia de pesos. Si saco el peso del hombro, ¿hay otra parte del cuerpo que pesa un poquito más? Y fíjense, primero, sin hacerlo, ¿hacia qué lado les gustaría empezar a mover la cabeza? Y acuérdense que aunque yo no diga que descansen, pueden descansar. Elijan primero a qué lado les gustaría y luego empiezan a mover la cabeza al mismo tiempo que elevan y descienden el hombro izquierdo. Y fíjense si están respirando, si pueden tragar, si no apretaron la garganta, si el esófago tiene lugar, la tráquea, las muelas, el espacio adentro de la boca. Y luego elijan el otro lado para girar la cabeza. Y observen toda la unidad del cuerpo en su diversidad. Fíjense si les gusta más que la caja y la cabeza rueden para el mismo lado o les gusta más cuando es contralateral. Fíjense si pueden hacer ahora que la cabeza gire una vez para cada lado o algunas veces que quede en el centro. Y fíjense si podemos, si se va haciendo igual de fácil o más parecido de fácil girar la cabeza a un lado y al otro, mientras rueda un poquito la caja torácica. ¿Qué pasa con la caja torácica? Fíjense así a ustedes mismos cuando descansan. ¿Qué pasa cuando hacen un cambio? ¿Y cuál es la relación de este giro de la cabeza, de este rodamiento de la cabeza con las cervicales, respecto de los omóplatos, el esternón, la vasija de la caja torácica y los hombros, y tal vez seguir hacia los pies, si se va haciendo más fácil, y luego descansen. Una vez más, descansen el brazo y observen el lado derecho, el lado izquierdo. Fíjense si tienen frío, se pueden abrigar, poner una manta. Porque esta clase da frío. Puede dar frío. Y esta vez flexionen solo la rodilla izquierda y la derecha queda larga. Flexionen la rodilla izquierda, sientan la planta del pie izquierdo apoyado en el piso y desde ese apoyo del pie observen cómo se eleva un poquito la cadera izquierda y rueda la pelvis. Fíjense si se va haciendo un poquito más claro, la rodilla apunta al techo para que, manteniendo la rodilla vertical al techo, lo que podamos es girar un poquito la cadera. Y más suaves, María Silvia, más chiquita, que no se note esfuerzo. ¿Cómo hacemos para hacer este movimiento sin esfuerzo? Y observen cómo se redistribuye el peso. Si fuéramos una pelota, si eso fuera una pelota o algo curvo, podemos pensar que hay una parte que se levanta, en este caso la cadera izquierda, la pelvis izquierda, pero también podríamos pensarlo, y les propongo, ahora piénsenlo como algo que se apoya más, es decir, sigan haciendo el mismo movimiento, pero pensando que se apoyan más a la derecha. Y fíjense si eso modifica en algo el movimiento, tal vez lo hace más liviano. Fíjense si están usando la planta del pie y van a elegir primero sentir sin hacerlo hacia dónde girarían la cabeza y luego empezar a girar la cabeza. Y fíjense qué eligieron. Fíjense si eligieron que la cabeza gire de la misma manera que la pelvis o eligieron un contragiro.
buscamos cómo es la distribución, la organización, la integración de todas esas partes. Y luego giren la cabeza para el otro lado. Y fíjense si pueden sentir que el movimiento crece o se desarrolla desde el pie. Puede ser una espiral o una espiral, o más como cuando retorcemos, ¿no? Doble movimiento, pero desde el pie hasta la cabeza. Planta de los pies, tapa de la cabeza, base de la pelvis. Y descansen un momentito más y observen. ¿Cómo es el sostén en el suelo? ¿Cómo son los apoyos? ¿Cómo es la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo? Pueden descansar con rodillas flexionadas o rodillas extendidas. Y una vez flexionan la rodilla izquierda y llevan el brazo al techo. Dedos hacia el techo, línea del dedo meñique, codo, axila. Y entonces al mismo tiempo, más o menos a la vez, levantan el codo, la cadera izquierda y el hombro izquierdo del suelo. Y observen cuando hacen eso, hacia dónde va el sostén. Si pensamos en la cadera, torso, como un cilindro, muy chiquito. Fíjense, chequeen si están respirando. Si sienten que están conteniendo la inhalación o están conteniendo la exhalación, quiere decir que tienen que hacerlo más suave. Inclusive se puede hacer con la imaginación. Y prueben de iniciar con una de las dos partes, la que elijan. O sea, pueden elegir iniciar con los dedos o con el pie. Fíjense, hacemos el mismo movimiento, pero en secuencia, taca, taca. ¿Qué eligieron? ¿Empezar primero con el pie o empezar primero con... Seguimos rodando, pero en lugar de hacerlo simultáneamente, y ahora prueben, si es posible, hacerlo de la otra manera, que el inicio del movimiento, si era el hombro, ahora sea la cadera, o viceversa. Eso. Estamos rodando, apenitas, y luego vamos a hacerlo simultáneo. Fíjense si puede ser simultáneo, y si puede ser más fácil hacerlo simultáneo ahora, o no. Cadera y hombro. Y descansen un momentito más. Tal vez hoy nos quedamos 5 minutos más, no sé si pueden. Y van a colocar las dos rodillas flexionadas y los dos brazos al techo. Vamos a dejar la pelvis quieta. Es decir, que de la cintura a los pies por un ratito no los vamos a mover. Van a ser un punto de apoyo, de sostén. Y vamos a alternadamente levantar el brazo derecho y el brazo izquierdo. Fíjense si inhalan al levantar o exhalan al levantar el otro, si tienen alguna preferencia en qué momento inhalan. Y fíjense si sienten la línea de meñique, axila, codo. ¿Y hacia dónde va el sostén? ¿Cómo cambia el sostén? Cuando la pelvis no rueda, como en este caso, están rodando sobre la caja torácica. Rodando. ¿Pueden percibir ese rodar de la parte esférica de nuestra caja torácica por detrás? Esa pelota, esa curva que se forma entre un omóplato y el otro. Cuando se eleva un omóplato, ¿hacia dónde va el peso? Bien, y apoyen un momentito los brazos. En el piso, puede ser a 90 grados o de otra manera, pero en el piso.
Ubiquen la pelota o la vasija de la pelvis y empiezan alternadamente, usando el pie derecho o el pie izquierdo, a rodar la pelvis. En este caso, tenemos el pecho, la clavícula y los omóplatos quietos, estables, y rueda una vez hacia el techo, no es un limpia, no limpia parabrisas, que es otra clase. En esta clase, en lugar de que las rodillas hacen un poquito de limpia parabrisas, es una va al techo y luego la otra va al techo. Una va al techo, es decir, una cadera se despega del piso y otra cadera se despega del piso. No es la rodilla, en realidad es la cadera lo que se despega del piso y vuelve. Una vez cada uno, y fíjense si perciben que la pelvis está rodando de derecha a izquierda. Y piensen por ahí, en lugar de que se levanta una cadera y se levanta la otra, piensen que se apoya, cuál es la que se apoya y cuál es la que se apoya después. Apenitas, muy poquito el movimiento. Y descansen una vez más. Descansen los brazos en el piso y observen cómo son los apoyos ahora. Y con las dos rodillas flexionadas y las dos manos en el techo, una vez van a ir hacia el techo con la cadera y el hombro izquierdo, y luego con la cadera y el hombro derecho. Una vez. Y siempre chequen que la línea sea hacia el techo. Y chiquitito. Y fíjense que las rodillas no hagan como un limpia parabrisas. Una vez se levanta los dedos y la cadera izquierda, y otra vez los dedos de la mano y la cadera derecha. Y fíjense cómo está de suave la cabeza, el cuello, la mandíbula, muy pequeñito. Fíjense que la boca no tenga tensión, el dedo meñique. Despego y apoyo. Fíjense si piensan más en qué despega o qué apoya. Y ahora eso es homolateral, o sea, izquierdo, derecho, derecho. Y ahora vamos a empezar a cruzar. Si levantan el hombro derecho, que levanten la cadera izquierda. Y dense tiempo para que el cerebro una esta diagonal, ¿sería? Se forma una diagonal. Es decir, hombro derecho, cadera izquierda, y luego hombro izquierdo, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Suave, muy suave. Fíjense si lo pueden hacer como un juego, como una búsqueda, o si aparece más como el logro, el resultado, el apretar, el fruncir. Están haciendo contralateral, izquierdo, y no importa que salga bien, importa invitar al cuerpo a hacer esto. Si no sale, lo pueden imaginar, pueden ponerse en la posición e imaginarlo. Y fijarse también cómo reaccionan cuando algo no sale, que está bueno para observarse. Una mano y el pie contrario, una mano y el pie contrario. Y la cabeza libre. Y descansen una última vez, un momentito. Vamos a hacer uno más y observen, entonces apoyen los brazos en el piso, registren el largo, el sostén, el estado de ánimo, los pensamientos, la respiración.
Y una vez más, entonces, flexionamos las dos rodillas, elevamos los dos brazos hacia el techo. Y empezamos de nuevo lo que hicimos recién, contralateral, es decir, izquierdo con derecha y derecha con izquierda. Chiquitito. Si a alguien no le sale, imagínelo. Y ahora, cuando lo tengan, van a empezar a hacerlo un poquito más rápido, un poquito más fluido y sin pensar. Sin pensar. Eso. Y la próxima vez van a hacerlo homolateral, es decir, derecha con derecha, izquierda con izquierda. Mano derecha con cadera derecha, mano izquierda con cadera izquierda. Y entonces le empiezan a dar un poquitito más de velocidad, suavecito, sin pensar, sin buscar nada. Derecha con derecha, izquierda con izquierda, chiquitito y fluido. Fluido, 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 fluido. Respiren. Dejen los pies apoyados. Y cuando sea suficiente, descansamos. Descansen en la posición que quieran y observen qué notaron. Apoyen los brazos en el piso. Observen el aire, el espacio que tiene el aire para entrar y salir. En el pecho y en la panza. Observen las plantas de los pies, sea que estén apoyadas o en el aire. Observen la base de la pelvis, el pubis largo, el coxis largo, no hacia el ombligo enrollados, sino largos. La base de la cabeza, la tapa de la cabeza, paralela a la base de la pelvis. Y despacito empiecen a mover la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda. Y observen qué diferencias les dio esta clase respecto al primer momento de la clase que movíamos la cabeza. Y observen el espacio de la boca, de la garganta. Y si se conecta imaginariamente o físicamente, la cabeza con el resto, este giro de la cabeza con el resto del cuerpo. La columna, hasta el centro del cuerpo, tal vez hacia más abajo. Y fíjense si pueden percibir o imaginar más fácilmente la conexión que al principio de la clase. Y entonces van a abrir los ojos. Fíjense para qué lado les gustaría sentarse. Y sin apuro se van a poner de costado, van a ponerse de pie. Y cuando lleguen a ponerse de pie, simplemente deténganse un momentito ahí sin acomodarse mucho. Eso, sientan en qué medida están sobre las plantas de los pies. En qué medida las rodillas están sobre las plantas de los pies, la cadera sobre los pies, la tapa de la cabeza sobre la planta de los pies. Y despacito empiecen a caminar. Y fíjense si pueden percibir, tal vez, si esta clase tiene alguna relación con caminar. ¿Qué pasa con los pies, con las manos, con los brazos, con las caderas, con los hombros cuando caminamos? ¿Homolateral o contralateral caminamos?
Y no se preocupen si yo digo algunas cosas y uno las puede percibir o las puede percibir en otro momento. Y cuando quieran, pueden acercarse un momentito